tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El día de hoy queremos anunciarles que el Grupo Plural presentó un punto de acuerdo justamente para favorecer el gremio del periodismo en nuestro país, que ha sido tan atacado en los últimos años y en especial en este sexenio. Hoy presentamos un punto de acuerdo para exigir que se garantice el derecho a la libertad de expresión y los derechos de las y los periodistas en México. En esta rueda de prensa, el Grupo Plural, y en particular hoy me acompañan nuestra coordinadora Nancy de la Sierra y el senador Gustavo Madero. Nos acompaña también Sara Mendiola. Ella es directora ejecutiva de Propuesta Cívica, que es una organización reconocida por su trabajo en la defensa de la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarnos, Sara. Y bueno, la libertad de expresión, como todos sabemos, es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales y regionales. No es una concesión del Estado, sino un derecho, mediante el cual las y los ciudadanos reciben y difunden y buscan información que sirve como un recurso para el libre pensamiento y construcción de la opinión pública. México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, según Reporteros Sin Fronteras, siendo violencia, el miedo cotidiano y la impunidad los principales obstáculos para el ejercicio del periodismo. Exigimos un alto al ataque sistemático del gobierno federal hacia los medios de comunicación, lo cual es muy peligroso porque fomenta la animadversión y el odio contra este sector que lo único que hace es su trabajo. Recordarle al Estado mexicano que es su obligación prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores materiales e intelectuales. Como un principio de justicia, impedir la impunidad y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. La censura, interferencia, presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida debe prevenirse, prohibirse y castigarse con todo el peso de la ley, más aún cuando hablamos de asesinatos, hablamos de secuestros, desaparición forzada, intimidación o amenaza cometida contra las y los profesionales del periodismo. Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 153 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De este total, 141 son hombres y 12 mujeres. 33 de estos fallecimientos se registraron en este sexenio. A estos casos se suman los asesinatos del reportero Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, el de la directora del semanario El Veraz, Yesenia Mollinedo, y de la camarógrafo del mismo medio, Joana García, acontecidos el 9 de mayo del 2022 en Veracruz, siendo en total 11 asesinatos de periodistas solo en lo que va de este año. Por lo anterior, se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y este es el punto de acuerdo, para que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, 1. Se tomen las medidas urgentes, inmediatas y necesarias para hacer efectivos los derechos humanos de las y los periodistas, así como para que se abra un proceso participativo donde se escuche a las y los periodistas, se analice su opinión, se fortalezca y se construyan políticas públicas integrales dirigidas a erradicar la violencia en contra de este sector. 2. Para que se fortalezca y amplíen los alcances del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y 3, para que se implemente de inmediato una campaña de sensibilización y reconocimiento sobre el trabajo de las personas que ejercen el periodismo con la finalidad de propiciar que su labor se realice con libertad y total apego. Cedo en este momento el micrófono a Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, quien además es defensora de periodistas en todo el país. Adelante, Sara. Muchas gracias. Agradezco la invitación a la senadora Adriana Jurado Valadez y también a los demás senadores y senadoras que me acompañan. Bien, la causa que nos motiva lamentablemente sigue siendo la violencia contra periodistas en México. Lamentablemente seguimos siendo uno de los países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial. Las y los periodistas en México son agredidos de manera física. En su manifestación más extrema, el asesinato o la desaparición. También de manera digital, como el ciberespionaje, el ciberacoso, las amenazas de muerte. De manera legal, como el uso indebido del derecho para agredir a periodistas. Vemos el claro ejemplo del uso de la figura
de demandas de daño moral del que están haciendo uso principalmente funcionarios públicos para entablar este tipo de demandas de acciones legales contra periodistas que están haciendo un periodismo de investigación, un periodismo ético, pero también son agredidos desde el discurso público, discursos públicos que están plagados de estigmatización, de intolerancia y de discriminación, que recrudecen los contextos de violencia contra la prensa. La situación de violencia e inseguridad contra periodistas no cambiará si las autoridades no hacen lo que les corresponde hacer. A los representantes del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como local, les decimos que comuniquen sin denostar, sin descalificar, transmitan sus mensajes a través de un lenguaje respetuoso e inclusivo. Digan no a la ligereza de emitir juicios de valor. Como mandatarios deben de dar ejemplo de tolerancia. A las fiscalías de este país que investiguen de manera pronta, oportuna y eficazmente todos los delitos cometidos contra periodistas con una perspectiva de libertad de expresión y hagan partícipes a las víctimas y a sus familias en todos los procesos. Mientras siga sin atenderse la política criminal para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión, no esperemos que exista un mecanismo de protección que funcione eficazmente. Los mecanismos son solidarios de las fiscalías, no es a la inversa. Mientras las fiscalías no sean descapturadas de la burocracia, las malas prácticas, la corrupción y el crimen organizado, no dejará de existir la impunidad. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le pide lo mínimo, que funcione, que atienda a las víctimas con humanidad. Las y los legisladores son fundamentales en la solución de esta problemática. La tarea de legislar es un noble oficio que debe de estar al servicio de la sociedad. Reconocemos la sensibilidad de las y el senador aquí presente para impulsar acciones que tiendan a fortalecer precisamente esta política pública de protección para periodistas. Les recordamos que deben obligar y asegurarse que las autoridades cumplan con la ley, estableciendo sanciones incluso penales para aquellas autoridades que incumplan. El contexto actual del país les obliga a tomar otras medidas. Ya no podemos confiar en la articulación institucional de buena fe. La experiencia nos ha enseñado que estas articulaciones no se han generado a buena voluntad de las autoridades. La ausencia política ha sido, la voluntad política ha sido un gran ausente en este tipo de mecanismos que se han intentado impulsar ya más de una década. No se pueden caer en los mismos errores porque ya han cobrado cientos de vidas y esto tiene que cambiar. Recordemos que la indiferencia mata. Gracias. Sí, se puede. No hay democracia sin una prensa sana. No hay prensa sana cuando está azotada por la violencia. Y esto no va a cambiar mientras no lo reconozcamos y estemos determinados a que termine esta situación. Me preocupa que México reciba señalamientos, recomendaciones de organismos internacionales y que nuestro gobierno los minimice. Me preocupa la desnaturalización del fenómeno de la violencia. Cuando el presidente Andrés Manuel nos habla de que también debe proteger a los criminales, entra en un terreno pantanoso para tratar de borrar las fronteras entre la responsabilidad de su gobierno y el respeto a los derechos humanos.
La violencia contra los profesionales de los medios de comunicación está más que acreditada que en México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Y esta realidad la debemos de reconocer y enfrentar para poderla cambiar. Porque en México está identificado los periodos, los lugares, los estados donde se da esta violencia y se debe de actuar de manera puntual para revertirlo. Pero también está identificado que es desde el propio Palacio Nacional donde se ejerce violencia verbal contra algunos periodistas, y la violencia verbal escala y termina también en una violencia física. Por eso la recomendación va a la Secretaría de Gobernación, pero en esta rueda de prensa yo también haría una recomendación al propio presidente de la República que se vuelva empático con la situación de la violencia contra los periodistas y defendamos todos unidos la libertad de prensa en nuestro país. Es por eso que el Grupo Plural decidió acompañar la iniciativa de la senadora Adriana para juntos presentarla y exigir que esto cambie, porque no puede continuar como está hasta ahorita. Es cuanto, muchas gracias. No sé si alguna de las compañeras o compañeros reporteros quieren hacer alguna pregunta. Sí, les pregunta Laura Brugués de Todo es Política. Buenas tardes, senadores. Preguntarles si dentro de la iniciativa tienen contemplado incorporar algo relacionado con el mecanismo de protección. Ya vemos que hay muchas falencias en que se critica por su lasitud al momento en que un periodista denuncia, la Junta de Gobierno, toda esta parte de lo burocrático, que quizás es lo que más ha perjudicado a los periodistas que han asesinado y que pues han levantado una denuncia. Si me pueden precisar en esa parte del mecanismo en particular. Gracias. Justamente lo que queremos es que la Secretaría de Gobernación se siente con las y los periodistas y los escuche, porque estos mecanismos no solamente son burocráticos, son larguísimos, a veces pasan años enteros y los revictimizan. Y cada vez que los atienden son personas diferentes, como si quisieran cansar al periodista para que ya desista y decline de su derecho de exigir justicia. Entonces justamente se debe de perfeccionar, por eso también estamos invitando a Sara, porque ellos están a favor de que ese mecanismo se haga eficiente, expedito, rápido y que verdaderamente se garantice los derechos humanos de las y los periodistas, porque no solamente es el tema de la violencia, y ustedes lo saben en el gremio, no solamente son las muertes, es la violencia institucional de que son objeto cuando buscan esa protección, y además es el tema de la violencia laboral. Hoy en día y desde hace algunos años, a partir de la última reforma fiscal, los medios de comunicación quedaron en la indefensión laboral, muchos, sobre todo los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, porque ya vienen puros contratos de 28 días para dejarlos sin sus derechos laborales, sin pensión, sin seguro social, sin prestaciones, vaya. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa prensa profesional y libre que tanto exige el gobierno federal si no estamos dando las condiciones y las herramientas para que puedan ejercer su profesión dignamente, si no estamos dando las condiciones para proteger su vida, el desarrollo de sus funciones y la protección de sus derechos? Entonces, sí necesitamos justamente provocar este diálogo para que los escuchen. ¿Quiénes saben más sobre lo que viven todos los días en el ejercicio de su profesión? Ustedes, los medios de comunicación que sufren discriminación, que sufren malos salarios, que sufren ataques todos los días por el simple hecho de hacer su chamba, ¿no? Entonces, en ese sentido va, y recordar que en este grupo, a través del senador Emilio Álvarez y Casa, en el mes de febrero se presentó un paquete de reformas para mejorar las condiciones laborales de las y los periodistas de México, que bueno, sigue su curso legislativo y que fue también a través de un diálogo con varias periodistas, mujeres y hombres que ejercen el periodismo en nuestro país. O sea, que estás más enfocado a la parte de derechos laborales de los periodistas. No, el exhorto va enfocado a Segov, ponte a trabajar, escúchalo y mejora el mecanismo de participación, haz tu función, Estado mexicano, garantiza la seguridad de las y los periodistas,
¿sí? Y en este diálogo poder construir todo lo que le duele a las y los periodistas de México. Esa sería la obligación del Estado mexicano, por eso lo estamos exhortando a que trabaje. Sí, es que la insistencia era porque ya varios periodistas se han ido a reunir con el subsecretario Alejandro Encinas y han presentado justamente todo eso que ustedes plantean. Ajá. Y simplemente se queda en lo mismo, entonces por eso hago la observación. Lo que ahora buscamos es hacer un exhorto a través desde el Senado de la República para que, bueno, tenga cierto peso, porque es un poder, se supone que somos iguales y que somos autónomos, ¿no? Vamos a ver si nos escuchan, pero bueno, yo les pregunto, a raíz de ese acercamiento que tuvieron con la Secretaría de Gobernación, pues ya llevamos 11 asesinatos, ¿no? Las cosas siguen igual. De nuestra parte no tenemos más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a las senadoras y también al senador que nos acompañaron. Gracias y buenas tardes.